Hoy va a ser presentación de posiciones quirúrgicas en neurocirugía. Todo tuyo. Muy bien, pues vamos a empezar. Voy a empezar con una ligera introducción acerca de las posiciones quirúrgicas y pues vamos a ver que como se tiene en mente, pues siempre la posición quirúrgica va a ser del anestesiólogo, que nada más le compete a él, pero pues vamos a ver que no solamente es parte de nuestra rama, sino que también va a competir no solamente al cirujano, sino que también al equipo de enfermería. Es decir, que debe haber una armonía entre todos estos tres equipos o el equipo multidisciplinario para poder tener una adecuada posición, un mejor acceso quirúrgico que sea tanto benéfico para el cirujano como para el paciente. Se tiene la idea entonces de que la lesión siempre debe ser el punto más alto del campo operatorio. Sin embargo, en pacientes neuroquirúrgicos, estas lesiones deben ser siempre paralelas al suelo. Más adelante vamos a ver por qué. Existen cuatro principales posiciones que vamos a estar manejando: la posición supina, prono, lateral y la sentada. Sin embargo, va a haber variaciones entre cada una de ellas que las va a poder asignar a una o a otra, con sus respectivos cambios tanto hemodinámicos, ventilatorios y a nivel cerebral también. Esta posición se va a elegir o va a ser ideal de acuerdo al acceso quirúrgico que se vaya a tener. Es decir, el cirujano siempre es el que va a estar eligiendo la posición en la que él va a querer acceder para mayor comodidad de él y mayor resección, ya sea de un tumor, de un órgano o de la lesión en la que se esté trabajando. Para nosotros poder decir que es una posición adecuada, entonces debemos cumplir ciertos criterios. Se dice que una posición óptima va a ser toda aquella que tenga una trayectoria menos obstruida, es decir, que el cirujano tenga una amplia área de trabajo para tener una menor exposición a lesiones o una menor, pues una menor cantidad de lesiones a estructuras sanas, siendo uno de los principales objetivos como punto número 2. Otra de ellas es una posición más fisiológica, lo más fisiológica a la real, a la que nosotros tenemos, una posición ergonómica para el cirujano y aquella posición que nos va a conferir una menor lesión tanto por presión como por elongación a nervios periféricos. Es precisamente gracias a esto que la ASA nos emite unas recomendaciones en relación a la exposición que deben tener nuestros pacientes. Vamos a ver que primero se debe evaluar si el paciente va a poder tolerar o no la posición en la que va a estar. Se dice que debe hacerse primero con el paciente experto, sin embargo, pues vemos que muchas veces en la práctica clínica eso no se realiza. Para la extremidad superior vamos a ver que las estrategias de posicionamiento con el paciente en supino, los brazos pueden estar en abducción. Sin embargo, esto no debe superar los 90 grados debido a que mayor a esta gradación, pues ya empiezan a haber exposición o daño a los nervios periféricos, sobre todo el plexo braquial. Vamos a ver también que los pacientes en posición supino, en relación a los brazos, tenemos que disminuir la presión que existe en el surco poscondilo, es decir, por donde pasa el nervio cubital. Como nosotros vamos a tener los antebrazos pegados a las braseras, pues muchas veces las tenemos que acolchar para evitar la presión a este nivel y a causar una neuropraxia. Vamos a ver que cuando está el paciente también en supino y los brazos van a quedar a los costados, pues estos deben ser posicionados lo más neutral posible, o bien en una aducción leve, como les había mencionado. En relación a la extremidad inferior, la ASA establece que el estiramiento de los isquiotibiales debe ser lo menor posible debido a que pueden producir un estiramiento del nervio ciático sobre todo. Y por lo tanto limitar también la flexión de la cadera precisamente para evitar también la misma lesión a este nervio que pues es el más grueso y el más largo de nuestro sistema. Otro aspecto importante que menciona la ASA, pero como un apartado a estos posicionamientos, es la protección ocular, debido a que estos pacientes pues, son sometidos a largas horas quirúrgicas y siempre deben estar cubiertos y sobre todo también lubricados con ya sea cloranfenicol, que es con lo que más contamos aquí, o bien y promelosa. Ya sea el punto 5, el punto
8%. Cuando nosotros vayamos a utilizar superficies acolchadas, que va a ser en la mayoría de los casos, o idealmente en todos los casos, pues va a ser en las tablas, donde vamos a apoyar los brazos, no bien en las braseras, aquí en rollos pectorales, dependiendo si es una posición lateral o prono, en los codos, y también para los nervios peroneos, en los tobillos, en el hueco popliteo, en las ingles, etcétera. Todos estos deben estar colocados adecuadamente, porque vamos a ver también que va a haber lesiones secundarias a un mal posicionamiento de todas estas superficies acolchadas. Es decir, que lejos de ayudar nos van a ser contraproducentes, causando una mayor presión, ya sea a nivel de nervios, a nivel de vasculatura o a nivel de piel, causando laceraciones, úlceras, neuropraxia, etc. Así que no solamente las superficies acolchadas nos pueden ayudar, sino que también pueden ser perjudiciales en caso de que no vayan a ser colocadas de manera correcta. Algo importante también de mencionar que establece la ASA es que todo este equipo que le mencioné, tanto de cirugía, enfermería y anestesiología, debe tener una movilización coordinada del paciente para tratar de evitar o minimizar todas estas complicaciones que les menciono. Una vez entendiendo esto, vamos a ver que el posicionamiento de la cabeza va a ser de lo primordial. Una vez que ya hemos visto todos los panoramas generales, vamos a ver que el posicionamiento de la cabeza va a tener un objetivo principal en relación al enfoque quirúrgico, es decir, que siempre se va a posicionar dependiendo del área a la que se vaya a trabajar. Va a haber diferentes principios en los que nosotros nos tenemos que basar para evaluar si un posicionamiento de la cabeza va a ser correcto o no. Uno de ellos es que la distancia entre el punto más alto de la cabeza y el sitio quirúrgico vaya a ser corta, es decir, que siempre va a ser el punto más alto y el punto de mayor exposición quirúrgica, de mayor exposición para un adecuado trabajo quirúrgico. Y que, pues como les mencioné al principio, que el área siempre va a ser paralela al suelo. Una vez que nosotros hayamos identificado todos estos principios, nosotros vamos a empezar a alinear la cabeza con el cuello y posteriormente alinear la cabeza con el resto del cuerpo. Principalmente, pues esta alineación con el cuello pues va a constar de los diferentes movimientos que tiene la cabeza: flexión, extensión, rotación, etc. Vamos que en relación a la rotación, no va a estar indicada aquella rotación mayor a 45 grados, debido a que va a condicionar la limitación del flujo de las arterias vertebrales, por lo tanto va a condicionar isquemia y por lo tanto una hipoperfusión cerebral. A su vez, también va a haber una limitación del retorno venoso, sobre todo de la yugular interna. Va a haber un aumento de la presión intracraneal debido a que la sangre se va a quedar estancada, por decirlo de alguna manera, a este nivel. Va a haber una diátesis hemorrágica por mayor contenido sanguíneo y va a condicionar posteriormente una inflamación transquirúrgica y postquirúrgica. Así que esto es sumamente importante mantenerlo en cuenta, debido a que si nosotros vamos a rotar la cabeza mayor a 45 grados, debemos elevar el hombro contralateral para que esta rotación o esta exposición sea menor. Así es. Jair, ¿puedes mover porfis la imagen de la esquina a la esquina superior derecha para que se pueda ver la información de la diapo? Ándale, muchas gracias. Ya bien. Es prácticamente lo que les venía comentando de la gradación de la rotación de la cabeza y los vasos que se ven comprometidos con ellos. Respecto a la flexión y a la extensión de la cabeza, pues vamos a ver que a la hora de realizar una hiperflexión de esta, que se entiende por una distancia tiromentoniana de 2 a 3 traveses de dedo o menor a esta, pues va a condicionar una limitación del flujo de las arterias vertebrales de igual manera, pero también de las carótidas. Entonces vamos a tener ya dos vasos comprometidos y que va a condicionar una isquemia mayor. Y se dice que si esta hiperflexión está dada por mayor a 3 a 4 horas de cirugía, pues va a condicionar también una isquemia no solamente de las carótidas y de las vertebrales, sino también de la base de la lengua. Y esto va a condicionar
también edema faríngeo, condicionándonos pues problemas a la hora de la extubación. Así que pues debemos enfocarnos bien en respecto a la alineación de la cabeza del cuello, debido a que nos puede condicionar problemas graves. Así es. Ahora bien, En estas posiciones, hay que estar bien al pendiente del paciente porque hay veces que, pues, los cirujanos buscan posiciones muy extremas para las cirugías para comodidad de ellos, pero pues nosotros somos los protectores de los pacientes. Por ejemplo, en este caso, la hiperflexión de la cabeza se puede llegar a presentar cuando tienes un paciente sin cabezal y que les ponen, por ejemplo, los pernos en la frente, que son como unos tornillitos, a ver, déjame pongo el video. Son como unos tornillos que van alojados en lo que es en la región frontal de la cabeza, le quitan el cabezal a lo que es la cama y esos pernos los ponen como que anclados a la cama y te modifican la posición de la cabeza, por ejemplo, para las cirugías de fosa posterior o de cuello posterior y todo eso. Entonces, en esos casos ponen al paciente con mucha hiperflexión de la cabeza y es cuando suceden, en este caso, los problemitas de lo que es la limitación de los flujos de las carótidas o hiperextensión extrema, pues sucede la limitación de flujo de las arterias vertebrales. Y pues como no acostumbramos a monitorizar las ondas cerebrales con BIS o no se acostumbran las cirugías de paciente despierto, no nos damos cuenta hasta que extubamos al paciente y nos damos cuenta que hay algo realmente de lesión considerable. ¿Okay? así es, y también debemos tener en cuenta que la elevación de la cabeza muchas veces nos lo piden los neurocirujanos para, como lo dice usted, con la comodidad quirúrgica de él. Sin embargo, pues muchas veces se les olvida que el paciente, pues, hay todas las complicaciones que puede tener. Cuando el paciente o cuando se eleva la cabeza por arriba del corazón, sobre todo a cada centímetro que se eleva, pues vamos a ver que va a haber cambios en la presión, en los milímetros de mercurio de presión, pues va a ver que cuando nosotros colocamos al paciente en una Trendelenburg inversa por arriba de 10 grados, va a haber una disminución de la presión intracraneal. Esto va a ser secundario a un favorecimiento del retorno venoso del líquido, del retorno venoso y del líquido cefalorraquídeo a la vez. Así que también esto lo debemos tener en cuenta nosotros. Aquí en esta diapositiva les muestro una imagen de los diferentes pernos que mencionaba la doctora. Son de los fijadores de cabeza en relación al cuello para pacientes que van a ser sometidos a craniotomía. Vamos a ver las tres diferentes imágenes. En la A viene el cabezal de Mayfield Guest, el segundo de Sujita o Sujita, el tercero es un reposacabezas en herradura. Aquí lo voy a mover la imagen para que lo vean. El tercero es el que hemos visto más, y el primero de ellos. El segundo es uno utilizado más para tener una mayor fijación de la cabeza, pero pues no lo tenemos aquí en nuestro hospital. Vamos a ver que entonces el primero en la imagen A, el fijador de Mayfield, va a constar de 3 pernos, 2 laterales y uno central. Estos se van a fijar al cráneo, como lo menciona la doctora, y van a ser estériles. Siempre, eso sí, van a tener que ser estériles. El otro, el Sujita, va a tener, a diferencia del Mayfield, va a tener 4 pernos. Sin embargo, pues en cualquiera de los dos se van a tratar de evitar el seno frontal, debido a que pues, pueden perforar toda esta área. El temporal también, por las arterias que pasan superficiales a la arteria temporal superficial y los senos venosos, para tratar de evitar una lesión vascular. Para nosotros poder tener una adecuada fijación de la cabeza, pues se debe ejercer una presión mínima de 80 libras en adultos y de 40 en niños. Sin embargo, pues no está recomendado que se utilice en niños menores a 3 años, debido a que los pernos pueden atravesar la calota y a tener una lesión parenquimatosa. Aquí vamos a ver también el reposacabeza, en tipo de herradura, que ese es otro de los que tenemos en el hospital. Este nos va a conferir una mayor flexibilidad debido pues, a que tienen las almohadillas en gel,
va a quedar libre cuando colocamos al paciente en posición prono, la barbilla, y siempre debemos tener en cuenta que la frente, no el seno frontal, debe quedar como la glabela a nivel de la herradura, la barbilla libre y siempre liberando los ojos y la nariz y los oídos para evitar lesiones a este nivel. En esta tabla viene las complicaciones asociadas a los fijadores, más que ya sea por el suyito o por el Mayfield-Guest. Vamos a ver que puede haber necrosis por la lesión, fracturas o perforaciones del cráneo, como les había mencionado, lesiones vasculares, hematomas, lesiones o laceraciones del escalpe, hemorragias por lesiones vasculares, ya sea arteriales o venosas, embolismo aéreo, infección del sitio por pernas que no estén totalmente estériles, o bien lesiones cervicales a la hora de la movilización del paciente, como les había mencionado, debe ser en armonía o todos en conjunto para tratar de evitar precisamente esto. Si nosotros mantenemos al paciente con la cabeza fija y tratamos de movilizar el tronco o las extremidades, pues obviamente vamos a condicionar una lesión de la columna cervical y por lo tanto pues podemos llegar a dejar al paciente parapléjico incluso. Vamos a iniciar con las posiciones ya, ahora sí del cuerpo, con la posición supina, que va a ser la más utilizada. Esta va a ser, es la más utilizada debido a que pues confiere la mayor posición fisiológica o anatómica que nosotros tenemos, una adecuada exposición quirúrgica y la cantidad mínima de complicaciones. En esta posición siempre la cabeza va a quedar por encima del nivel del corazón y esto nos va a conferir un óptimo estado en el volumen sistólico, en el gasto cardíaco, en la presión de perfusión cerebral y el retorno venoso. Sin embargo, va a estar disminuido la presión arterial media, la capacidad residual funcional y el volumen pulmonar total. Esto va a estar disminuido debido a que van a presentarse atelectasias presentadas por la ventilación mecánica o asociadas a la ventilación mecánica. Es por eso que la capacidad residual funcional y el volumen pulmonar total van a estar disminuidos. Y a su vez va a estar elevado la presión arterial de dióxido de carbono, también asociado a ventilación mecánica. Y esto va a estar dado por un aumento en el espacio muerto, ya sea por migración del tubo endotraqueal o bien por un circuito muy largo, un tubo muy estrecho, un tubo muy grande, etcétera, ¿no? Vamos a ver que en estas posiciones también va a haber variación, como lo podemos ver en la imagen. Aquí va a estar la posición en silla de playa, en silla de jardín, como lo quieran ver, en donde va a haber una flexión de rodillas, va a haber una flexión del tronco quedando pues abajo pies y la cadera. Y pues la cabeza también va a estar elevada en unos 30 grados aproximadamente. Aquí lo que nosotros tenemos que estar cuidando van a ser los codos, las rodillas, el occipucio en caso de que no se vaya a utilizar un fijador de cabeza, el sacro y los talones también, con superficies acolchadas, bien colocadas para evitar las complicaciones que ya les mencioné. Se me fue la presentación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente posición, que va a ser la posición lateral. En esta posición, pues vamos a encontrar una disminución del volumen sistólico, también del volumen cardíaco, de la presión arterial sistólica y de la presión arterial media. Sin embargo, un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y de las resistencias vasculares pulmonares. En este caso, la presión arterial de oxígeno va a estar aumentada debido pues, a los cambios que existen en la zona de West. Va a haber un aumento en la perfusión del lado superior en el que se vaya a trabajar. Y es importante mencionar que en esta posición vamos a tener que hacer el uso de un rodillo axilar en la extremidad dependiente. Esto para evitar la elongación o el estiramiento de las fibras del plexo braquial a este nivel y también del nervio subescapular. A la vez también de
de evitar lesiones nerviosas, pues vamos a evitar lesiones vasculares, y también a la hora de utilizar un fijador de la cabeza, evitar las lesiones de oído y evitar también lesiones en los ojos. Una de las variantes de la posición lateral es la posición de park bench. No se alcanza a ver en la imagen porque se distorsiona un poquito por la presentación, pero esta posición pues va a consistir más que nada pues en una posición lateral con una inclinación del tronco unos 15 grados hacia prono. Esta va a estar utilizada para tener un mejor acceso a tumores del tronco cerebral anterior, foramen magno o del ángulo cerebropontino. Entonces giramos al paciente de manera lateral, una gradación de 15 grados a posición prono, se va a fijar la cabeza con los pernos y va a quedar el tronco o la mitad del tórax, libre a nivel de la tetilla aproximadamente. En aquellos pacientes en los que el tronco quede más cerca de la axila, pues se va a colocar un rodillo axilar, y la extremidad que quede por debajo de la cama pues se va a colocar en reposabrazos, o bien se puede colocar con vendas atado a la cama, siempre protegiendo pues el plexo braquial. Es lo más importante en estos pacientes, y obviamente pues rodillas, tobillos y también la cadera. Y a la hora de movilizarlo, evitar el daño a la columna cervical. Otra de las variantes es la posición de Janetta, es una posición semilateral. Esta va a estar dada o va a estar utilizada para pacientes con descompresión microvascular del quinto nervio craneal. Y es más que nada, pues se puede decir también una variación de la posición supina, donde que va a estar 30 a 45 grados rotado el paciente, y a la vez 45 grados rotada la cabeza para el lado donde está la lesión. En muchas ocasiones se pueden utilizar pernos, como se pueden ver en la imagen, no necesariamente de Mayfield-Kess o de Sujita, pueden utilizar solamente dos para fijar la cabeza, debido a que esta no va a estar totalmente libre, solamente van a trabajar en un área. Así que lo que tenemos que cuidar aquí en esta posición, pues va a ser más que nada la rotación de la cabeza con las compresiones vasculares que ya les mencioné, ¿no? La yugular, vertebral, carótida, etc. Y ahora pues vamos a pasar a la posición que va a tener mayores cambios hemodinámicos, una de las posiciones más difíciles tanto para el cirujano como para el anestesiólogo, la posición en prono. Vamos a ver que todos los cambios hemodinámicos, ventilatorios, cerebrales que va a tener esta posición van a ser secundarios a un aumento en la presión intraabdominal. Mientras más obeso sea el paciente, mientras más masa abdominal tenga el paciente, pues más considerables, más significativos van a ser estos cambios. Entonces, los cambios circulatorios, vamos a ver que va a haber una disminución del retorno venoso, va a haber una disminución del volumen sanguíneo, del gasto cardíaco, incluso más marcada que en las posiciones previas que les mencioné. Aquí ya va a haber una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del índice cardíaco también. Esta disminución del gasto cardíaco y del índice cardíaco va a ser secundaria a un estancamiento de la sangre en los miembros inferiores, es decir, esta presión abdominal va a comprimir la cava y va a impedir el retorno venoso hacia las cavidades derechas. Esto va a condicionar pues la disminución de todas estas resistencias, de este retorno venoso, y por lo tanto nos va a disminuir la cantidad de sangre que pueda bombear el corazón al resto del cuerpo. Como de manera compensatoria a estos cambios hemodinámicos que hubo secundaria a la presión intraabdominal, pues va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca para tratar de compensar pues todo el volumen que no está siendo distribuido. Va a haber un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, aquellas también pulmonares, y de la presión venosa obviamente. Entonces vamos a tener cambios deleterios y a su vez cambios compensatorios a la misma nivel. Sin embargo, vamos a ver que a partir de ciertas horas de los 120 minutos, estos cambios compensatorios empiezan a disminuir conforme se siguen presentando aquellos cambios deleterios.
Dentro de los cambios ventilatorios va a haber un aumento de la capacidad residual funcional. Esto va a ser secundario a que va a haber una mayor, la zona de ventilación perfusión en las zonas de West van a cambiar también. Va a haber una mayor ventilación en las zonas apicales, en las zonas medias, en las zonas inferiores en relación a la posición supino. Entonces va a haber una mayor oxigenación y una mayor presión de la vía aérea. Esto nos va a conferir un mayor reclutamiento alveolar y nos va a condicionar la disminución en las atelectasias y también de la complianza pulmonar. Sin embargo, a pesar de que va a haber una disminución de la complianza pulmonar, va a ayudarnos a tener unos mejores parámetros ventilatorios. Más adelante vamos a hablar en las próximas diapositivas de la complianza pulmonar. Entre los cambios cerebrales va a haber un aumento del flujo venoso yugular y una disminución de la resistencia venosa yugular. Esto pues por la misma compresión intraabdominal que les mencioné. Tenemos que hacer el uso también de rollos torácicos para tratar de disminuir esta presión intraabdominal. Sin embargo, en muchas de las ocasiones estos rollos torácicos pueden condicionar un aumento de la presión, debido a que si son más colocados o más gruesos, pues van a conferir una superficie mayor y nos van a comprimir más el abdomen y por lo tanto vamos a tener muchos más cambios, tanto hemodinámicos como ventilatorios. Así que es importante también que el anestesiólogo esté vigilando los rollos torácicos que se van a colocar a ambos lados del paciente, que generalmente son realizados por enfermería o por neurocirugía. Una vez que se vaya a rotar el paciente, pues tenemos que ver todos estos cambios: la hipotensión, la hipoventilación, desaturación, arritmias y paro cardíaco. Esto es sumamente importante debido a que nosotros a la hora de movilizar desmonitorizamos totalmente al paciente, le quitamos el tubo, el circuito, perdón, el oxímetro, el electrocardiograma, el baumanómetro y no sabemos qué es lo que está pasando realmente en ese momento. Y es precisamente en ese momento cuando más cambios deleterios existen, la hipotensión, hipoventilación, etcétera. Entonces, es por eso que debe ser simultáneo, efectivo y lo más rápido posible para tratar de que estos cambios que se producen sean detectados de manera oportuna y pues nosotros podamos trabajar en ello lo más rápido que se pueda y tratar de encontrar los cambios que se presenten para poder tratarlos. Continuando con la posición en prono, pues vamos a ver que la cabeza también puede estar rotada, puede estar flexionada o extendida dependiendo de las necesidades quirúrgicas. Y a la vez nosotros tenemos que cuidar de los puntos de presión, que va a ser más que nada en las caderas, como se puede ver en la imagen. Tenemos que poner superficies acolchadas en cadera, también en tobillos, en los brazos y en las mamas, sobre todo en aquellas mujeres que tengan mamas pronunciadas. Siempre evitando de que no se vayan a hacer laceraciones o úlceras. Vamos a proteger también los ojos, orejas, nariz, como les había mencionado, y muchas veces también un rollo de gasa en la boca para tratar de evitar las torsiones del tubo, de que el paciente lo vaya a morder en caso de que esté despertando cuando se utilizan potenciales evocados. El paciente puede llegar a morder sobre todo aquellos que son motores, puede llegar a morder el tubo y pues para tratar esto podemos utilizar las gasas. Es importante también mencionar que antes de que nosotros vayamos a colocar al paciente en posición de prono, podemos utilizar una precarga hídrica. Sin embargo, no vamos a poder utilizarlo en todos los pacientes, debido a que no todos van a ser respondedores a esta terapia, a esta medida profiláctica. Debido a que tienen falla ventricular derecha, aquellos pacientes que tienen sobrecarga hídrica, aquellos pacientes de mayor edad que no nos van a responder si vamos a sobrecargarlos en lugar de ayudarlos. Para eso nosotros podemos hacer el uso de vasopresores a la hora de posicionar al paciente en prono y evitar todos estos cambios o minimizar todos estos cambios hemodinámicos que ya les mencioné. Y como les mencionaba, de la complianza pulmonar, pues la cirugía de prono pues la va a tener totalmente comprometida.
Esto, como les menciono a lo largo de la presentación, por un aumento en la compresión abdominal. Esto va a hacer que disminuya la movilidad del tórax y que a la vez nos vaya a aumentar la presión máxima de la vía aérea. Es decir, va a ser un pulmón con un patrón restrictivo por aumento de la presión intraabdominal. Vamos a entender a la complianza pulmonar como una distensibilidad que va a estar determinada por su cambio de volumen con la presión, es decir, nuestro volumen pulmonar va a estar condicionado por la presión aumentada que está a nivel abdominal. Entonces, quiere decir que nuestro volumen pulmonar va a estar disminuido. Precisamente por estos dos factores que les menciono aquí, disminución de la movilidad y aumento de la presión máxima de la vía aérea. Una vez que se libera la presión abdominal, va a haber mayor movilización del diafragma y por lo tanto un mayor patrón ventilatorio y a su vez pues un menor sangrado debido a una menor congestión que va a haber a nivel venoso. En esta imagen vemos diferentes posiciones, sobre todo en los pacientes que van a cirugía de columna van a ocupar una mayor estabilidad de la columna, sobre todo aquella lumbar que está pues a nivel abdominal. A los pacientes en prono generalmente no se les coloca, que van a hacer en cirugía de cabeza, no se les coloca como almohadillas a nivel abdominal. Sin embargo, los pacientes de columna sí llegan a conferir esta mayor estabilidad para tener un mejor margen o seguridad quirúrgica. Los rollos se les ponen a nivel abdominal, se le ponen en piernas y obviamente pues en cabeza. Esto va a conferir una mayor estabilidad para el cirujano, pero pues no para nosotros, debido a que aumenta la presión intraabdominal. Hay otras variantes que se pueden utilizar para disminuir la presión intraabdominal, que es esta que es prácticamente pues de rodillas el paciente, donde se le pone un colchón en las rodillas, en mamas, en tobillos, y se pone un fijador a nivel de glúteos y ponemos la cabeza pues ya de manera normal. Pero hay otras, sobre todo en las cirugías de columna lumbar baja, pues en donde se necesita mayor estabilidad, hay mayor compresión abdominal, como esta de aquí abajo, y pues nos va a conferir mayores cambios incluso. Ahí sí vamos a tener que utilizar vasopresores o incluso precarga si es que nuestro paciente no lo permite. Aquí en esta tabla pues se resumen todos los diferentes abordajes, anterior, lateral, posterior o transoral, y las diferentes posiciones para cada uno de ellos, con la inmovilización de la cabeza y los diferentes procedimientos. Vemos que en la lateral pues se utiliza la mesa lateral de Jackson. Esta es una mesa especial para pacientes neuroquirúrgicos en donde son como vigas de metal, tanto anterior y posterior, o sea, que van por la parte delante del cuerpo y por la espalda para tratar de tener un mejor acceso quirúrgico. Para abordaje posterior, pues pueden ser los radios pectorales, el prono, el marco de Wilson, marco de Relton, y esos son marcos especiales para diferentes tipos de cirugía de cráneo y de columna. Y pues el transoral pues obviamente va a ser en pacientes supino, con rotación de la cabeza dependiendo del área que vayan a trabajar. Ahora bien, van a existir diferentes factores que van a estar relacionados con la posición y que nos van a afectar la pérdida de sangre. Como va a haber un aumento de la presión intraabdominal en cirugía de columna, pues va a haber el estancamiento de sangre que les menciono en extremidades inferiores. Sin embargo, como es un flujo que se tiene que seguir, es un sistema en constante movimiento, siempre va a buscar una ruta de salida. Esta ruta de salida va a ser a través de venas vertebrales que se van a conectar con el tórax, con el abdomen, pelvis, por medio de las venas intercostales y lumbares, que van a llegar al plexo de Batson. Este plexo de Batson ya sabemos que se encuentra a nivel paravertebral a lo largo de toda la columna y va a constar de 4 diferentes áreas. Una anterior, dos anteriores, perdón, que es la externa y la interna, como la podemos ver en la imagen, anterior externa, anterior interna, y dos posteriores, también externa e interna.
Vamos a ver que existen anastomosis entre cada una de ellas, entre las dos anteriores, interna y externa, a través de las venas basivertebrales que van a atravesar los cuerpos vertebrales. Y entre los plexos posteriores, tanto internos como externos, va a haber conexiones también a través de venas translaminares, como lo podemos ver aquí. Posterior externo está de este lado y posterior interno con sus respectivas anastomosis, las translaminares. Entonces vamos a ver que al aumentar la presión intraabdominal van a buscar esa ruta de escape, todo el flujo sanguíneo venoso, y va a congestionar todo este plexo de Baxter. Esto nos va a conferir un mayor riesgo de sangrado porque va a haber venas tortuosas y más frágiles a la hora de estar trabajando en ellas. Esto va a conferir una disminución a la vez de la presión de perfusión de la médula espinal, que se traduce como una presión arterial media menos la presión venosa de la columna vertebral. Entonces vemos que mantener una presión arterial media siempre va a ser beneficioso para nosotros, no solamente a nivel cerebral, a nivel coronario, etcétera, sino también, o renal, sino también a nivel de la médula espinal, debido a que podemos tener daños significativos aparte del sangrado con la presión de perfusión. Es importante mencionarlo. Posición en prono. La complicación más importante de la posición en prono, e incluso pues de todas las posiciones en relación a pacientes neuroquirúrgicos, va a ser el síndrome compartamental, sobre todo presentado en pacientes obesos con mayor masa abdominal. Este síndrome compartamental se va a traducir en una presión mayor intraabdominal mayor a 12 milímetros de mercurio. Esto nos va a condicionar una disminución de la presión arterial, un aumento de la presión de dióxido de carbono por esa disminución en la complianza, oliguria por también disminución en la presión de perfusión renal, condicionando a la larga una falla multiorgánica a nivel circulatorio, a nivel ventilatorio y a nivel renal. Entonces esa es la complicación que más tenemos que cuidar en pacientes en posición prono, sobre todo en pacientes también obesos. Otra de ellas es la parálisis nerviosa, la neuropraxia. Como va a haber un aumento de la presión venosa, nos va a condicionar edema, isquemia y más compresión y por lo tanto estiramiento de los nervios. Úlceras por presión, sobre todo en aquellos pacientes en los que se ponga una presión mayor a 30 milímetros de mercurio, que es la presión de perfusión capilar, y en aquellos pacientes con edema facial. Importante mencionar que no necesariamente aquellos pacientes con edema facial tienen que llegar a los 30 milímetros de mercurio para poder presentar una úlcera, sino que con menos presión, a partir de los 20, ellos ya pueden llegar a presentar úlceras faciales, así que nosotros también debemos cuidar por la barbilla, las glabielas, las áreas malares para tratar de evitar estas complicaciones. Desplazamiento del tubo endotraqueal o extubación es otra de las complicaciones también. Pérdida de la visión perioperatoria hasta en un 1% de los casos. Neuropatía óptico-isquémica como glaucoma, oclusión de la arteria renal, de la arteria central de la retina, o ceguera cortical por un infarto o un ictus de la arteria cerebral posterior. Ahora bien, una de las variaciones de la posición en prono es la posición de concorde, no se alcanza a ver aquí, pero es concorde. Esta se va a utilizar en abordajes suboccipitales laterales para pacientes que sean sometidos a tumores de fosa posterior, y va a ser una posición en prono como tal, sin embargo con una ligera posición en Trendelenburg inversa. Va a ser el fijador igual de Mayfield o el que se prefiere el neurocirujano, pero vamos a elevar el tronco ligeramente hasta 30 grados. Esta posición va a tener un menor riesgo o una menor incidencia de embolismo aéreo en relación a la supina, que ya vimos que tiene un mayor riesgo de embolismo aéreo cuando se eleva a 30 grados en Trendelenburg inverso. Otra de las variantes de la posición en prono es la de 3/4 de prono o lateral oblicuo.
Esta también es utilizada en pacientes con lesiones en fosa posterior o o en lesiones en la región parieto-occipital. Y más que nada, pues igual tenemos que cuidar el rollo a nivel axilar, a nivel de rodillas, de tobillos, a este nivel también del codo, y pues cuidar también la cabeza. Para las posiciones transesfenoidales, pues la que va a ser utilizada pues va a ser una posición en supina, más la rotación de la cabeza del lado que vaya a trabajar el cirujano. Aquí pues no existe más que más complicaciones, más que las de la posición supina que ya les mencioné al inicio. Debe que ser una variante de la misma, solamente con la rotación de la cabeza. Ahora bien, otra de las posiciones principales es la de posición sentado. Esta se va a utilizar en pacientes que tengan lesiones en la línea media y también pues van a existir variaciones como lo podemos ver en la imagen. En esta posición sentado va a haber un aumento del drenaje venoso debido a que las piernas generalmente van a quedar más por arriba de la posición en supino. Va a haber un aumento del drenaje del líquido cefalorraquídeo también, aumento de la frecuencia cardíaca y de las resistencias vasculares sistémicas por aumento de ese retorno venoso también, y va a haber un aumento en la capacidad residual funcional y del volumen pulmonar total. A su vez va a haber disminución de la presión intracraneal por el aumento del drenaje venoso cerebral y del líquido cefalorraquídeo. También va a haber disminución del gasto cardíaco, de la presión, del volumen sistólico y del índice cardíaco y de la retracción cerebelosa. Para nosotros poder contrarrestar todos estos cambios que existen, pues tenemos que aumentar el volumen intravascular para compensar todos estos cambios, y estos se van a ver mermados en pacientes que tengan mayor índice de masa corporal, debido a que pues mientras más obeso el paciente, pues más cambios hemodinámicos va a tener también. Y pues aquellos pacientes que tengan hipotensión, pues tratar de utilizar vasopresores o la carga hídrica para tratar de minimizar todos estos cambios igual. Esta posición confiere una mejor visualización en relación a los puntos de sangrado, debido a que por gravedad van a estar cayendo y van a tener una mejor exposición quirúrgica. Sin embargo, pues el riesgo de sangrado también es mayor, perdón. Se dice que por cada centímetro que nosotros elevemos la cabeza por encima del corazón, pues va a estar disminuyendo 0.77 milímetros de mercurio la presión intracraneal. Así que esto también lo tenemos que estar cuidando de no elevar más al paciente para no tratar de tener esta disminución en la presión. Esta elevación tiene que ser gradual, no en cuanto intubemos al paciente sentarlo de un solo golpe, debido a que estos cambios hemodinámicos pueden ser tan bruscos que pueden llegar hasta una parada cardíaca o una vasoplejía. Así que tenemos que hacerlo gradual, cada 5 o 10 minutos estar subiendo de 3 centímetros aproximadamente o cierto gradaje. Dentro de las complicaciones de la posición sentada, las principales pues es la embolia aérea venosa. En la diapositiva previa viene esta modificación de la posición sentada, en donde tenemos menos incidencia de la posición de la embolia aérea, debido a que existe un mayor retorno venoso y no existe esa presión negativa, o se minimiza la presión negativa que existe en estos pacientes totalmente sentados o mayormente sentados. Entonces, esta complicación es la principal en pacientes con posición sentada, tiene una incidencia aproximadamente de hasta 50% y 76% cuando no es la posición modificada, como les enseñé en la diapositiva previa. La causa, pues como también les dije, es la presión venosa negativa que existe a nivel cerebral y por una exposición a los senos venosos al momento de estar haciendo la cirugía. La fisiopatología de esto es que va a haber un bloqueo de aire, pues es un émbolo de aire. Este émbolo va a condicionar una sobredistensión mecánica del ventrículo derecho. Este ventrículo derecho sobredistendido
va a condicionar una obstrucción de la circulación pulmonar y por lo tanto del gasto cardíaco, condicionando pues hasta un choque cardiogénico dependiendo de qué tan grande o qué tan chico es ese émbolo gaseoso. Para nosotros poder diagnosticarlo, pues podemos hacernos valer del ecocardiograma transtorácico. Sin embargo, pues podemos ver cambios clínicos o hemodinámicos en nuestro monitor que nos pueden hacer pensar que existe ya una embolia aérea venosa. Otra de las complicaciones pues es la embolia aérea paradójica, sobre todo cuando existen gradientes de presión entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda mayores a 35 milímetros de mercurio. En algunas bibliografías se menciona que puede ser desde los 15 o 20 milímetros de mercurio. Cuadriplegia, cuando existe una flexión extrema o una hiperflexión del cuello, como lo mencionábamos al principio de la presentación, debido a que va a haber una disminución en la perfusión por obstrucción de las arterias vertebrales o bien también de las carótidas. El normocéfalo se va a presentar en el 100% de los pacientes y este concepto se refiere más que nada a una disminución del volumen cerebral por utilización de diuréticos osmóticos, por la ventilación, drenaje de líquido cefalorraquídeo por parte del neurocirujano. Y para eso, pues nosotros nos tenemos que hacer valer de evitar la deshidratación intracraneal, también la hiperventilación durante el cierre de la dura madre para facilitar la expansión pues, de la masa encefálica y así tratar de ayudar a disminuir la incidencia de la embolia. Y en esta última tabla les pongo como un resumen de todos los abordajes craneales: anterional, temporal, anterior parasagital, subfrontal, etcétera, y las diferentes posiciones del cuerpo para cada abordaje que se vaya a ver. También vienen las diferentes ubicaciones de las lesiones y la posición de la cabeza que se prefiera para cada uno de ellos. Más que nada como un resumen de toda de la plática. Y eso es todo, doctora. Ok, muchas gracias. En resumen, los cambios que podemos tener por las complicaciones de las posiciones quirúrgicas se van a dividir en dos, en fisiológicos y en mecánicos. Los cambios fisiológicos van a ser los que se van a presentar por alteraciones fisiológicas por la posición que se adopte. Por ejemplo, cuando tú tienes al paciente en decúbito prono, como comentó Jair, si hay compresión del abdomen en pacientes muy gorditos, pues todo el contenido abdominal, incluido la grasa, los intestinos y todo lo demás, va a tratar de huir hacia el lugar donde tenga menor presión, que el hueco pélvico, al ser una pared pues de hueso, no tiene para dónde hacerse, entonces se fuga hacia arriba, entonces lo que hace es comprimir la cavidad torácica, disminuye la capacidad funcional residual, disminuye el volumen tidal, van a tener aumento de la presión en la ventilación, a veces van a tener hasta taquicardia porque el paciente empieza a tener compresión nerviosa, eh, y a veces se presentan hasta telectasias. Igual, en la posición de cúbito lateral, generalmente se presentan atelectasias en el pulmón que está en la parte inferior y está hiperventilado el pulmón que está superior, además de la modificación de las zonas de West, que son zonas poco perfundidas y bien ventiladas, y zonas bien perfundidas, que sería la parte inferior, y poco ventiladas porque no tienes buena ventilación por compresión de ese lado del tórax. Por eso a veces es recomendable ventilar a los pacientes con presiones de PIP fisiológicas que van de 6 a 12. PIPs ya mayores de 12 o mayores de 10 son PIPs ya altitas y tienes que irlos destetando poco a poco, Destetar. porque si no, si se las quitas de una, vuelve a colapsar otra vez las zonas esas alveolares y vuelve a hacer la telectasia. Aunado a esto, el aumento de la presión abdominal también va a ser efecto como en las embarazadas. Hay compresión de los vasos sanguíneos, se retiene lo que es el flujo sanguíneo en los miembros inferiores,
no llega suficiente flujo sanguíneo al corazón, por lo cual va a disminuir la precarga, que te va a disminuir el gasto cardíaco, te va a disminuir la presión arterial media y por ende te va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. También el hecho de que la posición del paciente sea semisentado o la cabeza elevada, que te va a disminuir también el volumen sanguíneo circulante cerebral, te va a condicionar también a bajos flujos pues, intracraneales, ¿no? Ahora, otra de las complicaciones que van a suceder fisiológicamente, muy temidas para la mayoría de los anestesiólogos, es la embolia aérea. La embolia aérea sucede más que nada cuando tienes la cabeza muy elevada del resto del cuerpo y del corazón. Cuando tú tienes vasos sanguíneos abiertos, tienes riesgo tanto de que salga sangre como que de entre aire. Generalmente la absorción del aire no va a dar en los vasos sanguíneos arteriales, porque generalmente las arterias llevan una presión fija, una presión sistólica y una presión diastólica, entonces es muy difícil que entre aire por ahí, entonces va a entrar por vasos venosos. Por eso es que comentaba Jairo ahorita que las posiciones modificadas de sentado con la cabeza flexionada disminuían el riesgo de embolias aéreas, porque tú al momento de hiperflexionar la cabeza estás ocluyendo los vasos sanguíneos del cuello y eso te disminuye el riesgo de embolias aéreas, más no te exime del todo de ellos, pues o sea, no te va a salvar completamente de eso. La otra cuestión es que para que una embolia aérea sea clínicamente detectable, tiene que ser más de 20 mililitros o de 30 mililitros de aire el que se absorba. O sea, si tú le pasas 5 mililitros de aire, generalmente se tiende a diluir en la sangre, pero si son más de 20 a 30 mililitros de aire el que va a absorber a través de los vasos sanguíneos, estas burbujas de aire tienden a ocluir vasos ya sean pulmonares, como hepáticos, renales o cerebrales, que son generalmente o coronarios, que son generalmente los órganos diana. Cuando son pulmonares o cardíacos, vas a tener una disminución de la saturación sanguínea, vas a tener un aumento de PIB, va a ser como si fuera una neumopatía restrictiva, porque no vas a estar enviándole sangre a los pulmones que están ventilando. Entonces, al momento de tú localizar que algo está mal y haces una ecografía transtorácica o transesofágica, se te va a dar clínicamente el característico rueda dentada, el ruido de rueda dentada. O sea, se va a escuchar nomás así como que mucho golpeteo en el funcionamiento del corazón, pero es más que nada porque está el aire regurgitando en las cámaras cardíacas y las está enviando hacia pulmón. Entonces, ese aire va a estar embolizando ahí. La manera en que se soluciona, que la verdad a mí no me ha tocado y no me ha tocado verlo, pero en los libros dice, es que a través del catéter subclavio que va a estar colocado cerca de la aurícula izquierda, se tiene que aspirar sangre hasta aspirar el contenido total del aire. Entonces, de esa manera es el tratamiento de la embolia aérea, pero en sí no está descrito qué tanta éxito tenga ese tratamiento, ¿no? Ahora, las complicaciones mecánicas, como su nombre lo dice, pues mecánicamente te va a afectar al paciente, sea porque no protegiste los puntos de apoyo, que ya los mencionó Jair, en tobillos, en rodillas, en cadera, en tórax, en codo, en plexo braquial y en cara, ¿no? Si tú no si tú no los proteges, vas a tener lesiones nerviosas y vas a tener también lesiones por compresión. Como comentó la imagen que nos puso, hay pacientes que salen con lesiones en barbilla, lesiones en frente. Hay pacientes que si no nos damos cuenta salen incluso con la nariz fracturada o lesionada, o aún hay un aumento de la presión intraocular porque la dona o la protección no está correctamente puesta. Ahora, imagínense ustedes agarran una de las donas de los pacientes, pónganse en la cara y duérmanse boca abajo toda la noche y se van a dar cuenta que la venda tan rígida que le ponen te va a raspar la barbilla, te va a raspar la frente y te va a ocasionar esas lesiones que los están reportando en el hospital como eventos centinelas. Entonces tú tienes como responsable del paciente y del bienestar del paciente, tienes que verificar que la dona sea blandita, que sea con tejido amigable, si es posible, o sea, si le van a poner una venda,
pónganle guata alrededor para que sea un tejido más suave y que lesione menos al paciente. Y siempre, siempre, siempre proteger los ojos, pónganle algodón o gasas o algo a los ojos para que los ojos no queden sobre la almohadilla de la camilla. Proteger nariz, proteger el tubo que no se les vaya a doblar. Por eso es recomendable pues los tubos arma de acero para las cirugías de pacientes en decúbito lateral o en pacientes boca abajo. Y proteger los plexos más que nada porque aquí generalmente, por ejemplo, las cirugías de columna son cirugías relativamente rápidas, pero hay cirugías de resecciones tumorales de neuro que pueden durar de 9 hasta 48 horas. Entonces, imagínense un paciente con la misma posición 48 horas, pues obviamente va a generar lesiones por presión. Y pues tenemos nosotros que pues garantizar ese bienestar del paciente, ¿no? Que salga bien de la columna, pero pues sale arrastrando el pie o sale ya con la neuropatía o con el dolor crónico por lesión del plexo braquial y eso. Entonces hay que tener conciencia de cómo lo vamos a acomodar y ponernos de acuerdo pues más que nada con el cirujano de modo de que sea cómodo para él la cirugía, pero segura para el paciente.